Lecturas complementarias. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Y a continuación vamos a hablar de popularidad y las medidas que quizás son, por naturaleza, impopulares. Todo esto a propósito de lo que está ocurriendo en Argentina y un texto que ha publicado el Financial Times que se hace eco del índice de pobreza. Dice que es una señal de advertencia para Milei mientras su popularidad se tambalea. La tasa de pobreza en Argentina ha aumentado al 52,9% bajo el programa de austeridad de su gobierno, en una señal de advertencia para el presidente libertario Javier Milei mientras su popularidad se tambalea. Así comenzaba el editorial que el medio británico le dedicaba al caso de Argentina y a este paquete de reformas que ha adelantado Javier Milei, que sin duda deben tener un efecto en la gente y por lo tanto en la popularidad. Pues para hablar de cómo se manejan estas medidas impopulares cuando sobre todo los efectos se van a ver a largo plazo, hemos decidido llamar a Fernando Espíritu, quien es politólogo, consultor, investigador en políticas públicas, especializado en el impacto del entorno sobre empresas, especialmente en el área regulatoria y en temas de desarrollo económico. Bienvenido, un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Lila. Encantado de estar aquí contigo. A ver, ha generado quizás incluso hasta polémica en Argentina que el Financial Times le haya dedicado un editorial a esta relación de la pobreza, el índice de pobreza y cómo está afectando la popularidad de Javier Milei, que había bajado alrededor de unos 10 puntos en las últimas semanas. Claro. Bueno, eso era esperable, ¿no? En un país que está tan dependiente, que históricamente ha dependido tanto del gobierno, del gasto público, del Estado social argentino, bueno, el que el gobierno corte el gasto público de una manera tan brusca y tan de repente como lo ha hecho el señor Milei, era de esperarse. Milei realmente tiene un programa económico que podríamos llamar de shock. Ha disminuido el gasto público, ha despedido gente de la administración pública, por ejemplo, congeló los programas de infraestructura, todas las obras públicas que se estaban construyendo en este momento en Argentina fueron suspendidos. Yo no creo que eso dure mucho, pero en todo caso el impacto inmediato de eso es muy grande en términos de creación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación, no es de extrañar pues que la popularidad haya caído y los índices de pobreza hayan aumentado. Ahora, hay un tema que relacionado con esto que tal vez es de mayor trascendencia y es el tema del papel del Estado en la economía. El señor Milei está obsesionado con el déficit fiscal y con buenas razones porque después de Venezuela, Argentina ha sido el país con mayor inflación en América Latina y ciertamente el tema de la inflación es resultado de la indisciplina fiscal. Por ejemplo, del financiamiento monetario que el Banco Central de la República Argentina le ha hecho al gobierno a lo largo de los últimos años. Por otras palabras, un déficit tan alto ha sido financiado con emisión monetaria y eso es lo que ha hecho, al igual que Venezuela en los últimos años, bueno, que la inflación haya aumentado. Milei está obsesionado con el tema del déficit, él no ve para los lados, solo habla de reducir el déficit, te repito, con buenas razones, pero una reducción tan abrupta del déficit fiscal como el que él pretende va a tener inevitablemente efectos sociales en el corto plazo. Pero hablando de esos efectos sociales, porque entendemos la necesidad de estas políticas restrictivas, pero no vienen los ciudadanos que viven en un contexto de inflación altísima, ya pasando muchísimo trabajo, es decir, ¿tienen que apretarse el cinturón aún más? ¿Hay Claro, manera de proteger a quienes son más vulnerables? a eso iba, ¿no? Iba a completar la idea en ese sentido. Lo que está pensando, me imagino, el señor Milei, que bueno, que la disminución de la inflación de los altos niveles que ha tenido Argentina en los últimos años, esa disminución va a ser suficiente para compensar los graves efectos que la inflación misma ha tenido sobre los ciudadanos argentinos. En ese sentido, es razonable. Sin embargo, cuando hay una restricción tan grande del gasto público y una disminución tan abrupta del déficit fiscal, bueno, hay que pensar no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo.
decir, la disminución tan abrupta del gasto del Estado a lo mejor va a dañar, por ejemplo, severamente la productividad de la economía argentina, va a disminuir los índices de inflación, aumentar el empleo, etc. Porque ahí lo que llaman los economistas un trade-off, ¿no? Bajo la inflación, lo cual en el corto plazo puede generar cosas buenas para los ciudadanos tan sufridos de los últimos años, pero en el mediano y corto plazo puede dañar la competitividad de la industria argentina, porque como bien sabemos, el Estado también es necesario para las tareas del desarrollo. El mercado y el Estado tienen que confluir para que haya prosperidad. El mercado con la competencia y con la innovación, pero el Estado también proporcionando bienes públicos, por ejemplo, que son muy necesarios para la competitividad económica. Entonces, bueno, para resumir, el señor Milei está confiando en que esa disminución de la inflación compense pues todos los problemas sociales y políticos que esto le puede traer, como el aumento del desempleo. Creo que es una visión de muy corto plazo. Sí. Lo lógico sería tener una estrategia de más largo plazo, de reducción gradual del déficit e ir tratando de ajustar la economía, digamos, a esa disminución del gasto público. El señor Milei lo ha hecho de una manera muy abrupta. A ver, 5:34 minutos de la tarde y nos corresponde irnos a una pausa, pero le pido unos minutos después del corte para ahondar en cuánto tiempo podría tomar ver esos resultados y otras experiencias quizás de políticas públicas, el diseño de políticas públicas quizás de una manera menos abrupta. ¿Qué otras alternativas habría podido tener el señor Milei? 5:35, nosotros hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando con Fernando Espíritu, politólogo, consultor, investigador y profesor en políticas públicas. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Minutos de la tarde y seguimos conversando con Fernando Espíritu, quien es politólogo, consultor, investigador y profesor en políticas públicas. Y con él estamos hablando del impacto en la popularidad o el impacto social que tienen las medidas de recorte para subsanar economías que están en crisis. Y dejábamos al aire cuánto tiempo pueden tardar estas medidas que en el caso argentino se están haciendo prácticamente con un shock para lograr tener efectos de manera muy rápida, pero en otros podría ser de una manera más progresiva. Y hablando también del impacto que pueden tener y los errores que podrían anticiparse. En Venezuela tenemos el ejemplo del gran viraje con Carlos Andrés Pérez en el 89, un paquete económico que sin duda para muchos era necesario y hubo algunos elementos que hicieron que quizás ese impacto no hubiese
la capacidad de ser explicado y digerido a los venezolanos. En este sentido, y tratando de ver la experiencia de Venezuela, ¿qué podría haber hecho Javier Milei en la Argentina? Bueno, en el caso de Venezuela, como dices tú, el programa estuvo muy bien diseñado, con gente de primera, pero llegó tarde, ¿no? Llegó en un Ujú. momento en el cual el sistema político estaba ya totalmente desacreditado, los partidos no tenían legitimidad y por lo tanto el país no pudo esperar, ¿no? Entonces el país surgió todo lo que ya conocemos. En el caso de Argentina, es un tanto parecido, no quiero decir igual, pero parecido porque es un sistema político que rechazaba a sus partidos tradicionales, al repaso a los periodistas, etcétera. Y bueno, allí es donde precisamente entra Milei. ¿Qué pudo haber hecho? Bueno, pudo haber seguido con una estrategia gradual. Este, eso no le funciona a Macri, por ejemplo. Macri intentó disminuir el déficit fiscal más lentamente y le explotó la inflación. Eh, Milei es un político avesado, es un tipo con olfato político y dijo, bueno, este país lo que requiere es un cambio, porque la gente está cansada de lo que ha pasado en los últimos años, de la gente de Macri, de los peronistas, etcétera, etcétera. Y encontró la posibilidad, y decidió la posibilidad de una terapia de shock, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pensó, la gente quiere cambio rápido y una terapia de shock les va a dar a través del combate al déficit fiscal. Además, Milei es un libertario. Ujú. Por lo que uno conoce y le ha escuchado, parece ser un libertario sincero. Es decir, un libertario es aquella persona que sacraliza la propiedad, con buenas razones, y sobre todo detesta al Estado. Detesta al Estado. Para un libertario clásico, el Estado es como la bestia negra que hay que combatir. Entonces, bueno, consecuente con su forma de pensar, eso fue lo que hizo el señor Milei. Y bueno, un programa tipo shock de reducción extensa del Estado fue lo que tenía que hacer. ¿Pudo haber hecho algo distinto? Sí, pero muy poco probable. Ujú. El que conoce a Milei tal vez no se va a sorprender de lo que ha hecho. Ahora, Ujú. hay costos de corto plazo. Bueno, hay que estar pendiente a ver a dónde va a llegar todo eso. Ciertamente, como te decía hace un momento, la apuesta es si la reducción de la inflación que se está observando en América Latina compensa otros graves problemas que se originan de, por ejemplo, la reducción del gasto público y la retirada del Estado de la economía. Profesor Espíritu, lo cierto es también que el Fondo Monetario Internacional ha elogiado y reconocido quizás el impacto de ese plan de shock de Milei apenas a meses de haberlo implementado. Está dando resultados. Claro, hay que decir que el fondo ha cambiado sus puntos de vista a lo largo de los últimos años. Ellos han aprendido a lo largo de toda la crisis económica que ha habido en el mundo a lo largo de los últimos 30 años. Y su enfoque hoy en día es menos ortodoxo. Ellos, por ejemplo, creen ahora un poquito menos sobre la importancia del mercado. Han, por ejemplo, puesto menos fe en la reducción fiscal. Pero aún así para el Fondo Monetario Internacional el tema fiscal sigue siendo fundamental. Es decir, lo que quiere el Fondo Monetario es que los países cumplan con sus requisitos. Y entre otros requisitos, el pago de la deuda, que como sabemos, Argentina tiene una deuda de casi 44.000 millones de dólares con el fondo. Y bueno, el fondo lo que quiere es que en cierto sentido se le pague Ujú. su dinero, aun cuando la condicionalidad no es la misma de hace 10, 15 o 20 años. En ese sentido, el fondo no es de sorprender que el fondo vea con muy buenos ojos la reducción del déficit fiscal y la reducción del gasto. Sí. ¿Por qué? Porque su sesgo es mayoritariamente fiscal. En eso están. Entiendo que hay una negociación bien fuerte con el fondo. Milei ha abierto, cambiado su opinión con respecto a los chinos. Ahora está buscando gasto o inversión china en Argentina. Está haciendo swap de yuanes por pesos para pagarle al fondo. Y bueno, ante esas circunstancias se abre una pequeña ventanita en la cual el gobierno pareciera que está viendo luz al final del túnel. Y si para un libertario como Milei, el Estado es el monstruo contra el que hay que pelear, ¿qué pasa con la brecha de desigualdad? ¿Cómo se protegen a esos que quizás no tienen esa misma capacidad para no depender en lo absoluto del Estado? Sí, una pregunta interesante. Fíjate que hace poco Milei habló en España. Él va a hablar ya en España, no habla con el gobierno, por supuesto. Y dijo unas cosas interesantísimas, ¿no? Dijo, por ejemplo, que la justicia social, es decir, esa lucha contra la desigualdad a la cual tú te refieres, está basada en el resentimiento y que es un robo, ¿no? Lo dijo claramente. Ah, Entonces, si tomamos sus palabras literalmente, bueno, la justicia social para él
no es tan importante. Ahora, Milei no es tonto, ¿no? No vamos a creer que es un tonto. ¿Qué es lo que dice Milei? Bueno, es verdad, hay justicia social, pero hay que verla también por el lado de los que tienen propiedad. Entonces, ellos también tienen derecho a que no se les confisque, etcétera, etcétera. Y como sabemos, la confiscación más importante es a través de la inflación. Entonces, él puede justificar ese tema de la injusticia social diciendo, bueno, que en términos generales los propietarios también son objeto de la justicia social. Pero esa lucha de frente que tienen los estados contra la desigualdad, que es lo que llamamos justicia social, él lo ve como resentimiento. Ahora, ¿qué creo yo que espera un hombre como Milei? Bueno, algo muy sencillo. Si la macroeconomía está, y lo dicen todos los libertarios y los neoliberales, etc., si la macroeconomía está en orden, si el déficit fiscal es cero o muy bajo, si el gobierno cobra pocos impuestos, bueno, ese es el caldo ideal, esa es la situación ideal para que regresen las inversiones, para que los que quieran consumir consuman y eso va a generar empleo. Entonces, si bien es cierto que algunos dicen, bueno, pues este señor no tiene corazón y nada, la estrategia podría ser muy inteligente porque, digamos, una macroeconomía en orden va a traer mayor prosperidad, debería traer mayor prosperidad. Yo no estoy tan convencido, yo creo que el Estado sigue siendo un actor fundamental hoy en día. Yo creo, por ejemplo, en la economía social de mercado, donde el mercado y el Estado confluyen para crear bienestar. Un punto Este, medio. Claro, claro. Por eso es que la economía social de mercado lo llamo yo la economía del sentido común, ¿no? Ujú. Donde ambos contribuyan. El problema está en los extremos. Bueno, pues Venezuela es un país que requiere más mercado, yo sí lo creo, pero mejor Estado también. Entonces, Exactamente. por ahí va la cosa, pues. Que- La pregunta que entonces, ¿cuánto va a demorar eso? No te lo podría decir. Normalmente los procesos de crecimiento y desarrollo toman tiempo. Las tasas de crecimiento de un país desarrollado en el largo plazo son muy bajas, pero el problema es que los políticos son muy impacientes. Ellos quieren resultados inmediatos. Pero Y así es tiene, que ocurren los accidentes. tiene el músculo, tiene la fuerza para sortear el descontento popular si esto se prolonga muchísimo tiempo. No, no, obviamente no. Bueno, eso es muy difícil verlo en el futuro. Pero conociendo lo que uno poco conoce del pueblo argentino, bueno, parecía que no. Los argentinos son realmente un pueblo conflictivo y que le gusta protestar. Y lo hemos visto en la historia reciente. Entonces, yo me imagino que el apuro de Milei es intentar ver resultados rápidos. Y esos resultados rápidos, en su opinión, es la disminución pronunciada del índice de inflación. Y me imagino que esa es la carrera en la que él anda en este momento. Ahora, Él dirá, si la inflación baja, a lo mejor logro sortear todos los problemas sociales que hemos tenido en los últimos años. cuando se diseñan políticas públicas, ¿cuál es la tendencia actualmente para lograr quizás menos dependencia del Estado, más autonomía, pero igual protección? Porque antes se hablaba de subsidios, por ejemplo, el subsidio a las cosas, y después pasamos a hablar del subsidio a las personas para casos individualizados. Claro, claro. Sí, bueno, subsidios generalizados a través de controles de precio, etcétera, y ahora subsidios más focalizados. Eso es una tendencia mundial, por ejemplo, en materia de política social, que ha tenido muchos éxitos. Por ejemplo, Bolsa Familia en Brasil, o en el caso de México, que esos programas sociales focalizados ciertamente han logrado sacar de la pobreza a mucha gente, y los analistas dicen, bueno, que eso ha ido muy bien. Especialmente por ejemplo, la primera etapa de Lula da Silva, ¿no? Pero son subsidios focalizados. El problema está cuando los gobiernos diseñan políticas públicas proteccionistas generales o que se extralimitan con controles de precio, controles de ganancias. Ahí es donde viene el problema. ¿Qué demuestra la experiencia de los países desarrollados, Europa, por ejemplo? Bueno, que el sistema de precios, sistema de mercado y la política distributiva pueden ir en paralelo. Eso es posible, eso lo estamos viendo en países como Francia, España, etcétera, con todos los problemas del mundo que tienen allí. Pero la experiencia demuestra que tanto el mercado como el Estado pueden marchar de forma paralela y generar bienestar para todos. Es decir, puede haber al mismo tiempo productividad, competencia en el mercado y puedes tener un Estado que esté regulando los abusos de mercado, los abusos de posición de dominio, por ejemplo, y además estar dando programas sociales focalizados a las personas que más lo necesitan. Eso es la economía social de mercado. Y De esto ahí es, deberíamos reflejarnos. y esto es compatible con el abanico de ideologías políticas, es decir, o esto está asociado a izquierdas o a derechas. No, eso yo no diría que no está asociado a ningún tipo de ideología. Eso son buenas prácticas, yo lo llamo, ¿no? Ujú. Buenas prácticas. Si uno ve, por ejemplo, Europa,
el caso de Europa, España, uno ve que en Europa, independientemente de que el partido sea democristiano, socialdemócrata o más progresista, la economía social de mercado es como una especie de consenso. Si bien la economía social de mercado nació en Alemania, hoy en día es visto como un proyecto europeo que trasciende inclusive fronteras ideológicas. Entonces, el problema es cuando se ideologiza demasiado la política económica, ¿no? Que puede ser el problema que tiene Milei. Caer en ese extremo de rechazar al Estado ideológicamente y totalmente, ahí se pueden estar, digamos, sembrando problemas más adelante. Que más que un Estado fuerte o poderoso, es una institucionalidad, ¿no? Claro, un Estado profesional, un Estado que regule, que sepa regular, un Estado, por ejemplo, que no obstaculice los mecanismos de mercado con controles de precio, de ganancias y estas cosas, sino que un Estado que se dedique a lo que tiene que dedicarse. Por ejemplo, en Europa inclusive en Estados Unidos, un objetivo básico es la creación de un estado de bienestar. Es un estado de bienestar que, apoyándose en una economía productiva, enfrente las necesidades básicas de los ciudadanos. Y ellos entienden perfectamente que sin una economía fuerte, un estado de bienestar, pues sencillamente fuerte no es posible. Y además también habría que pensar en quizás el rol del ciudadano con respecto al Estado. Por supuesto, digamos, un ciudadano responsable, un ciudadano que pague sus impuestos, por ejemplo, una cosa muy importante, un ciudadano, digamos, que sea productivo, y productivo significa, bueno, cumplir con sus labores, prepararse, etcétera, etcétera. Pero esa labor del ciudadano también, en cierto sentido, es la consecuencia de los bienes públicos. Así que se le dé educación, que tenga infraestructura, que tenga servicios públicos, y eso también es labor de los gobiernos. ¿Sí? Por eso es que una ideología que sea tan extrema, que diga, no, el gobierno no sirve para nada, hay que retirarlo, es tan grave como una ideología que diga, no, el mercado no sirve para nada. No, todo lo contrario, se necesita más mercado, repito, y mejor Estado. Y eso es lo que dice la experiencia europea, por ejemplo. Bueno, ojalá podamos dar esas discusiones y reflexionar sobre esos temas acá también. Muchísimas gracias. Yo tengo la esperanza de que algún día estemos discutiendo esas cosas seriamente. Ojalá esas que prácticas europeas, por ejemplo. Ojalá que sí. Muchísimas gracias al profesor Fernando Espíritu, quien es politólogo, consultor, investigador y profesor en políticas públicas, especializado en el impacto del entorno sobre empresas, especialmente en el área regulatoria y en temas de desarrollo económico. Ha sido un gusto inmenso conversar con usted. 5:59 minutos de la tarde. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Les recuerdo que mi compañero Pedro Pensini se está tomando un par de semanas de descanso, pero ya el próximo lunes estará de nuevo en su espacio. Ya venimos. A continuación. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Pensini con todo. Directrices para interpretar la información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Es 12 minutos de la tarde y así comienza la segunda hora de Pensini. Con todo, recuerde que puede vernos a través del canal de YouTube Mundo UR en vivo y que con nuestra aplicación Mundo UR tienes todos nuestros contenidos al alcance de tu mano. Mundo UR, la plataforma digital de Unión Radio, disponible también en tu celular. Semblanzas del acontecer nacional e internacional. Con Pedro Pensini. Empezamos el año en su compañía. Circuito